Y leíamos la palabra del Señor en Segunda de Reyes, capítulo 5. Les invito a abrir sus Biblias, tenerla ahí abierta. Eliseo y Naamán. Un pasaje bastante conocido, hemos escuchado muchas prédicas sobre esto. Mi esposa hace un par de meses predicaba también sobre este pasaje, pero que la Escritura nos da a nosotros siempre algo nuevo, algo de cual Dios quiere que nosotros podamos seguir avanzando, fijando nuestra mirada en Cristo, sometiéndonos a la voluntad de Él. Y hablamos de que el amor de Dios llega a toda la creación. Hablamos de que si bien este amor está destinado a las ovejas del Señor, no debe molestarnos en absoluto si la bendición llega a quien aparenta no merecer la dádiva de Dios. Y acá vemos en este pasaje, vemos que la Escritura nos habla que el milagro llegó a un sirio, pero también vemos que el objetivo final es el atraerlo hacia el reino de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado y semanas atrás, después de la reunión, llega un jovencito, lloraba porque no encontraba a su amigo con el cual estaba viviendo, era un extranjero, y decía, me robaron todo, no tengo cómo comunicarme con él, mis documentos, no tengo absolutamente nada. Mi familia que me trajo de otro país se aprovechaba de mí y me cobraba demasiado por tenerme hospedado con ellos. Así que he salido y no tengo nada, dice. Y él decía, yo no comprendo por qué ellos tienen trabajo, tienen dinero, les va bien, y yo que he venido aquí buscando un futuro para mi mamá que está delicada de salud allá en mi país de donde yo soy, y siento que no me va bien, como que Dios no tiene su mirada puesta en mí, pero en ellos que se portan mal, sí. Y no sé si a usted le ha pasado muchas veces y se ha puesto a pensar, yo trato de hacer las cosas bien, ellos se portan mal, pero les va bien. Y aquí podríamos decir que Naamán no se portaba nada bien, pero le iba bien. Pero Dios tiene un propósito en cada cosa, queridos hermanos. A veces no lo entendemos y desconocemos el propósito de Dios, pero Dios tenía un propósito y tenía un propósito grande para la vida de Naamán, atraerlo hacia su reino. 1 Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Tenemos un Dios maravilloso, un Dios que es nuestro, pero no solamente es nuestro, es un Dios de todos y para todos. Y Dios fija sus ojos en todos y espera que todos puedan en algún momento llegar rendidos a Él, fijar sus ojos en Él, aceptarle y recibirle como su Señor y su Salvador. Naamán era un poderoso hombre, rico. Era el favorito, dice la Escritura, del rey de Siria. Era el jefe del ejército. Vivía rodeado de honores conforme a su situación personal. Pero no todo era bendición, no todo era ganancia en la vida de Naamán. Él tenía un gran problema, dice la Escritura, y su problema era que era leproso. Y cada uno de nosotros, queridos hermanos, amigos que nos visitan, tenemos nuestro propio problema. Puede que tengamos una buena situación económica, puede que tengamos una ordenada y buena familia, pero, y siempre va a existir ese pero, ¿cierto? Pero, tal vez un área de nuestra vida que no está bien. En mayor o en menor medida, siempre tenemos una enfermedad. Y puede que no sea física, puede que usted me diga que se encuentra bien de salud, pero tal vez hay una enfermedad espiritual que lo está haciendo decaer cada vez más y más. Y esta enfermedad espiritual puede que le haga hacer decaer en su vida espiritual, que le haga sentirse que se está aislando frente a las situaciones que uno vive día a día. En el caso de Naamán, el problema empañaba todo su poderío y todos sus bienes materiales. Naamán, podemos decir que tenía todo lo que humanamente alguien podría desear.
lo tenía absolutamente todo. Pero a causa de un problema que él tenía, yo creo que ni el último de sus esclavos desearía estar en su piel por la enfermedad que él estaba atravesando. Yo te invito a pensar en estos momentos, ¿cuántos Naamán conoces? Hombres y mujeres que tienen todo lo que aparentemente es necesario. ¿Cuántos tienen sobre sí la gloria de los hombres, el elogio de los hombres? Pero le falta lo más importante, le falta la riqueza espiritual, le falta la presencia de Cristo en sus vidas. ¿Cuántas veces llevaste el evangelio a esas personas y te tuvieron por menos? Quizás ellos miraban su propia gloria y no podían reconocer que tú estabas cubierto con la gloria de Dios. No reconocían que tú tenías la presencia de Dios en tu vida. Tal vez miraron tu aspecto humano y no prestaron atención en que tú eres rico. Cristo en ti te hace más que cualquier otra cosa, porque en Cristo somos más que vencedores. La noticia de que Naamán estaba enfermo se recorrió por todo lugar, y la noticia de que había alguien que Dios usaba también llegó a los oídos de Naamán. Y conocemos la historia cuando nos dice de que la esclava que fue llevada al servicio de la esposa de Naamán era de Israel. Y le habló y le dijo: yo conozco a alguien que lo puede sanar. Yo conozco a alguien que puede limpiar esa enfermedad. Y aquí donde la palabra de Dios nos dice en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto a los que conforme a sus propósitos son llamados. Si tú, querido hermano, amigo que nos visitas, tienes un propósito en tu vida, ten la seguridad de que Dios te la va a mostrar. Y si Dios te quiere usar, déjame decirte que Dios te va a buscar donde tú estés para que seas usado. No importa el lugar donde tú vayas, pero Dios tiene algo para ti. Tiene algo para ti. No huyas del Señor. Hay una promesa tremenda en Génesis capítulo 28, versículo 15. Una promesa que ha hablado a mi vida muchas veces. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Como hijos de Dios debemos sentir esta condición como un privilegio. Debes pregonar a los cuatro vientos que eres cristiano, que eres hijo del Dios Altísimo. No esconderte. La esclava, estando allí, en esa posición, se sentía como privilegiada de ser una israelita y decir: allá en mi tierra hay alguien que puede sanarlo. No sentía vergüenza, no escuchó que alguien necesitaba de Dios y agachó la cabeza. No sé si lo ha pasado, pero muchas veces escondemos que somos hijos de Dios. No lo comentamos porque nos da vergüenza que nos traten mal, que nos digan que no, que somos anticuados y tantas cosas que nos puedan decir porque somos hijos de Dios, porque somos cristianos. Pero Dios espera que tú y yo abramos nuestra boca para pregonar el Evangelio. Miren lo que dice Hechos capítulo 8, versículo 4. La palabra de Dios dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Este mensaje de impartir el Evangelio, de compartir el Evangelio, de compartir la palabra de Dios, va a tener efecto y va a llevar a lo que Dios quiere cuando tú y yo lo hagamos con fe, creyendo firmemente de que la palabra de Dios tiene poder. Y digo que cuando le emitimos con fe la palabra, porque esta esclava le dice: ahí hay un hombre que lo puede sanar,
que lo puede limpiar. Pero mire lo que dice el Evangelio según San Lucas capítulo 4, versículo 27. Lucas capítulo 4, 27 nos hablaba del tiempo de Eliseo, nos hablaba de Naamán también, de lo que había pasado en ese tiempo. Y dice, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Dice que había muchos leprosos en ese tiempo y ninguno fue limpiado. Entonces la esclava, la vivencia que ella había tenido era que había muchos leprosos, pero que ni uno había sido limpiado. Pero ella lo dijo con fe. Si ustedes van al profeta, él lo va a sanar. La seguridad, la confianza de que Dios puede hacer un milagro. ¿Cuántas veces acudimos a Dios a ver si puede? O ayúdeme a orar, tal vez el Señor lo haga. Cuando tenemos que decirle, amigo, amiga, vecino, vecina, esposo, esposa, hay un Dios que tiene algo para ti, que Dios te va a ayudar. Dice el evangelista, decía Lucas, que habían muchos, pero muchos leprosos en ese tiempo, pero solamente uno fue limpiado por la fe de alguien que empezó creyéndole a Dios, que Dios podía hacer verdaderamente un milagro. Ella creía en el mismo Dios de poder ilimitado, en el cual hoy creemos todos nosotros. ¿Creemos en un Dios todopoderoso? Aleluya. Ella creía en el mismo Dios. ¿Y por qué muchas veces decimos, hoy no están sucediendo cosas maravillosas, no suceden milagros? Porque a veces nuestra fe ha decaído. No buscamos a Dios con esa intensidad con la cual Él quiere que le busquemos para que Él pueda responder, para que Él se pueda manifestar. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahí está la promesa de Dios para nosotros, que siempre nos va a sostener, que siempre nos va a ayudar. El rey de Siria se equivocó el destinatario de su petición. Apreciaba mucho a su jefe, a Naamán. ¿Y qué fue lo que él hizo? Dice que escribió cartas y se le envió al rey de Israel para que puedan sanar a Naamán. ¿Cuánto vamos por el mundo muchas veces buscando lo mejor para los nuestros, para nuestra familia? Y lo buscamos en lugares equivocados, ante las personas equivocadas. El rey de Israel no podía sanar a Naamán, no podía hacer absolutamente nada. Y a veces nosotros nos encontramos en lugares con personas que ejercen la brujería, que te empiezan a leer las cartas, te encuentras con sectas, tratando de buscar equivocadamente la ayuda necesaria para tu vida, para tu familia. Cuando la ayuda está a tu lado. Nuestro Dios está al alcance de todos y cada uno de nosotros. No necesitamos intermediarios. Si usted necesita del Señor, usted solamente tiene que levantar su voz al cielo y decirle, Señor, esta es mi petición que yo tengo. Esta es mi familia que quiero entregártela. Y Dios nos va a escuchar. Pero cuando la búsqueda nace del corazón, en realidad cuando Dios nos busca, será Él quien encamine nuestros pasos hacia el lugar correcto, al sitio donde Dios habrá de usarnos y nos ha de bendecir. El día viernes escuchaba el testimonio de un joven en la liga de jóvenes que tenemos, y él decía, he ido a algunos lugares, me han invitado a algunos lugares, pero no me sentía bien. Y doy gracias a Dios porque aquí me siento bien. Dios nos va a guiar donde quiere que nosotros le sirvamos. Dios va a abrir nuestro entendimiento, va a sanar esa ceguera espiritual que tenemos que no nos permite mirar más allá. Dios lo puede hacer cuando nos ponemos bajo su voluntad. Naamán era poderoso, ostentaba poder sobre los hombres, pero se humilló.
aun cuando podría haber hecho que Eliseo venga donde él estuviera. Pero él fue, obedeció y fue a la presencia de Eliseo. Lo interesante es que a veces nosotros nos quedamos en la comodidad de nuestro hogar, esperando que vengan a orar por nosotros, esperando que vengan a traernos la palabra a nosotros. Naamán fue a buscar. Nosotros debemos ir a buscar siempre del Señor, a buscar la presencia del Señor. Está en todos lados la presencia del Señor. Pero ¿qué dice Hebreos capítulo 10, versículo 25? Y en la mañana lo leíamos, el coronel Arguedas hacía mención sobre esto. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Lo dice la palabra del Señor. No es que yo les diga tienen que estar, tienen que venir para que se vea la iglesia que está creciendo. No, la Biblia dice no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. Tenemos que ir y buscar más del Señor. El coronel hacía mención en la mañana en el estudio bíblico que estamos teniendo sobre que a veces nos contentamos mirando enlace, escuchando una prédica en la radio y creemos que le hemos cumplido al Señor y que estamos bien. La Biblia nos invita a buscar más del Señor dentro de nuestro propio hábitat. ¿Cuál es el hábitat de los peces? ¿Son las peceras? No, es el mar. Ese es su hábitat, tienen que estar ahí. El hábitat de los cristianos es la casa de Dios. Tenemos que estar aquí compartiendo, dice la Biblia, a los hermanos juntos y en armonía. Este es nuestro hábitat de los cristianos. El Señor quiere que nosotros podamos abrir nuestros labios en todo momento y en todo tiempo. Que no nos avergoncemos de decir que somos cristianos, que somos hijos de Dios. Mire lo que dice Lucas capítulo 9, versículo 26 con respecto a esto. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. ¿Cuántos hay en las congregaciones que dudan o ponen pretexto para no tomar responsabilidades? Debemos mostrar al mundo entero que hemos rendido nuestra vida a Cristo. Naamán fue bendecido, pero no se disfrazó, ni ocultó su visita al profeta de Dios. Él fue, hizo pública que iba a visitar al profeta de Israel. Naamán no fue al profeta con las manos vacías. Dice que llevó oro, plata y vestidos. Él llevó cosas que le eran importantes para él, cosas costosas. Como cristianos, ¿te has preguntado alguna vez si has traído tus cosas realmente valiosas al Señor? Y no estoy hablando de lo material. Tal vez está pensando usted, ¿no? Hay que traer oro, no estoy hablando de lo material. Estoy hablando si alguna vez le trajiste esas cosas que para ti tienen más valor que el oro. Ese vino que tomas después del almuerzo tal vez para bajar los alimentos. El carácter. Nadie me puede pasar por encima. El orgullo, la rebeldía, la soberbia. Que a veces pensamos que esas cosas son nuestras, son poderosas, tienen más valor que el oro. ¿Le has entregado eso al Señor? Naamán fue bendecido, pero le llevó todas cosas que para él eran muy costosas. Tal vez hasta hoy has equivocado el lugar donde buscar la bendición. Quizás no has tenido las actitudes o motivaciones correctas, pero déjame decirte que es el tiempo de cambiar. Es el tiempo de buscar realmente la luz de Cristo para que alumbre tu caminar. Ahí está Cristo diciéndote que no ha sido en vano el tiempo de luchas y problemas. Ahí está Cristo diciéndote como Eliseo, venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Ahí está Cristo el Todopoderoso para acogernos. Ahí está Cristo con los brazos abiertos para decirnos que nos ama. Ahí está Cristo para decirnos, como lo decía en Malaquías 3:10, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y la promesa de Dios es para todos y cada uno de nosotros. No es para unos cuantos,
La bendición de Dios está para que todos la podamos tomar. Y dice la palabra que llegó Naamán con toda su pompa a la puerta de la casa de Eliseo, pensando que saldría a recibirle como él estaba acostumbrado. Él esperaba que de alguna manera Eliseo le rindiera honores. Pero déjenme decirle, queridos hermanos, que cuando buscamos el favor de Dios, debemos hacerlo con humildad, pensando que Él es el supremo, no yo. Él es el que se merece toda la honra y toda la gloria, no yo. ¿Cuántos como Naamán esperan que la oración que sirve es la del pastor o la de un prestigioso siervo de Dios sin desmerecer ninguna de ellas? Pero desechamos muchas veces la oración del hermano que clama en su corazón en santidad y adoración. Dios es Dios y Él hace como Él quiere, actúa como Él quiere. Muchas veces pensamos que el hermanito que está ahí sentado humildemente, cantando, no puede interceder delante de la presencia del Señor por nosotros. Y claro que Él puede, claro que todos podemos interceder el uno por el otro. Orad sin cesar, dice la palabra del Señor. Oremos y busquemos cada día de la bendición de nuestro Dios. No pienses como Naamán, que los milagros se producen con grandes movimientos o expresiones grandes. Piensa que tal vez en lo profundo de su corazón, tal vez Naamán pensaba que le resultaría más satisfecho el honor hacia su persona que el propio milagro y curación de su misma enfermedad. Eliseo ni siquiera salió a recibirle. Dice la palabra de Dios que Eliseo envió a un humilde siervo con la respuesta. Queridos hermanos, si tú buscas una respuesta del Señor, déjame decirte que muchas veces la vamos a encontrar con la persona más humilde o en la casa más humilde. Llegará la respuesta de Dios para tu vida. No esperemos que sucedan grandes cosas. En cierta ocasión, cuando era muy joven, en la iglesia, iba con un amigo que siempre me gustaba llevarlo. Y él siempre era de domingos, decía, yo voy el domingo en la tarde a la iglesia, y su pensamiento que él tenía era, voy los domingos en la tarde a dejar los pecados de la semana. Tenía ese pensamiento él y creía ser fiel al Señor, asistiendo todos los domingos en la tarde a dejar los pecados de la semana. Y un día lo invité un jueves, le decía, Hugo, vamos. Y bueno, tanta insistencia, accedió. Y saliendo de esa reunión, que éramos pocos porque era una reunión de oración, y como ustedes saben, el pueblo de Dios, como que les falta unirse más en las reuniones de oración. Y habían pocos, habíamos unos 12, 13 personas. Y saliendo de la reunión, Hugo me dice, ¿sabes? Yo pensaba que muchas veces cuando miro a los hermanos y los escucho testificar, hay que esperar congresos para sentir el mover del Espíritu Santo, el mover de Dios. Dice, yo en esta reunión he sentido la presencia de Dios en mi vida. A veces en los lugares más insólitos, Dios puede moverse. En tu hogar, Dios puede moverse. En las células de oración, Dios se puede mover. Dios puede hacer milagros. No esperemos grandes movimientos para sentir que es allí solamente donde se mueve el poder de Dios. Pero para que esto suceda, debes estar en un mismo espíritu. Debes sintonizar tu corazón para recibir con claridad la voz de Dios. El orgullo, la soberbia, la rebeldía y el pecado en general van a interferir siempre en la comunicación con Dios. Por ello debemos quitarlo de nuestras vidas si queremos una respuesta correcta. La solución que dio Eliseo fue muy simple y es la solución que nos da el Señor. Eliseo le mandó decir a Naamán, lávate y serás limpio. Tan sencillo como eso. Lávate y serás limpio. Tan simple fue la respuesta como fue el obrar de Dios en la vida de Naamán, en hacer el milagro. Pero era una respuesta que requería obediencia. Y la Escritura nos dice que Naamán como que se resistió primero. ¿Pero cómo?
Si de donde vengo hay mejores lagos, mejores ríos, mejores mares limpios, voy a meterme en ese río que está todo sucio. Se opuso. Pero en la obediencia está la ganancia. Cuando somos obedientes, Dios actúa. Y Dios nos invita a nosotros a que podamos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Podemos decir, pero tan simple como eso. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero en la obediencia está la ganancia. Si eres obediente, si perseveras. Pero si empiezas a poner cuestionamientos como Naamán, ¿pero por qué? ¿Por qué tiene que ser allí? Mejor voy al otro lado. Sus siervos tuvieron que decirle, pero ¿por qué no lo haces? Y Naamán accedió. Y conocemos del milagro que Dios hizo en la vida de Naamán. Cuando la persona llega a Cristo con el corazón dispuesto a someterse a la voluntad de Dios, por dura o difícil que ésta sea, para que podamos sanar nuestra dolencia y obre el milagro, recién allí es donde comienza su verdadera esperanza. Recién allí es cuando deja que Cristo obre bajo las condiciones que Cristo le entregó. Allí estará el barro en la condición que lo necesita el alfarero para poder moldearlo. ¿Usted quiere que su vida sea moldeable ante el Señor? Tenemos que obedecer al Señor. Qué fácil son los métodos del Señor. Qué fácil es cómo Dios nos puede curar, nos puede sanar, física y espiritualmente. Cree y serás salvo. Arrepentíos y seréis perdonados. En Lucas capítulo 17 se nos narra la historia de los 10 leprosos que fueron sanados por Jesús. Pero en el versículo 16 de Lucas 17 se nos dice que de los 10, solamente uno regresó a darle gracias a Jesús por la sanidad que había hecho en su vida. Naamán no solo agradeció, sino que reconoció el poder de Dios para obrar milagros. Y más aún, dice en el versículo 15 del capítulo 5, y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Reconoció que Dios era uno solo. Un solo Dios. Lo reconoció, lo afirmó, lo testificó. Muchas veces quizás has escuchado o has visto milagros del poder de Dios cambiando la vida de una persona. Y esto aún no te es suficiente para ti, no te has convencido totalmente. Pero ahora yo te invito a dejar el pasado y a vivir el presente. Vivir esta nueva oportunidad que Dios te brinda de tener tu propia experiencia con el Señor. Pero si estás atento a la voz del Espíritu Santo, podrás discernir lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto. Tampoco debes cargar en tu corazón con esto, pues la justicia es del Señor y siempre la veremos. Dios ha hecho en el pasado muchos milagros y hoy quiere hacer un milagro más en tu vida. Por la situación que tú estés o circunstancia que estés atravesando, Dios quiere una vez más obrar en tu vida. Tenemos que permitirle que Él venga y obre, porque su promesa es que no nos dejará, que no nos desamparará, sino que estará con nosotros. Le voy a invitar a que podamos tener un tiempo de oración, un tiempo de decirle, Señor, yo quiero que tú remuevas todo lo que hay en mí. Yo quiero, Señor, gozar de un milagro más en mi vida. ¿Cuántos milagros ha hecho Dios en nuestras vidas? Dios ha hecho un milagro. El que estemos aquí ya es un milagro del Señor. Dios quiere fortalecerte cada día. Dios te mira con ojos de amor.
Dios desea que cada día podamos perseverar y ser obedientes a Él. Y si somos obedientes, entonces tendremos lo que Dios ha prometido para sus hijos. Mientras cantamos este hermoso coro, vamos a reflexionar, a meditar en lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios puede hacer en tu vida, lo que Dios puede hacer en la vida de tu familia, si tú los llevas delante de la presencia del Señor. Él lo puede hacer. Adoremos al Señor y tengamos un tiempo de reflexión. Puede venir aquí adelante, puede entregarle la circunstancia que usted está atravesando y ponérsela a los pies del Señor. Y déjeme decirle que si usted tiene fe, verá la respuesta de Dios para su vida y para su petición. Como Zaqueo, yo quiero subir